Bueno, el documento que vamos a discutir es un documento que se consigue fácilmente en internet. En inglés se llama National Security Strategy de 2025. Este es un documento que preparan todas las administraciones en Estados Unidos, en el cual establecen sus prioridades, sus concepciones de cuál es la situación internacional y cuáles son sus tareas. Igual que los revolucionarios nos reunimos en el Congreso de la Cuarta Internacional y analizamos la situación mundial y sacamos de ahí unas conclusiones, pues los imperialistas hacen exactamente lo mismo. Y, eh, y es un documento que les recomiendo que lo lean, no es un documento largo, tiene 33 páginas, es fácil conseguirlo. Y lo que voy a hacer es muy rápidamente resumir algunas ideas interesantes que hay en ese documento, interesantes porque tienen consecuencias para nosotros y entonces pues podemos discutir, hablar sobre el tema que ustedes consideren. Bueno, eh, el primer señalamiento que quiero hacer es que este documento plantea muy explícitamente una ruptura o un cambio de orientación. De hecho, empieza, como vamos a ver ahora, con una crítica de la estrategia anterior, ¿verdad? De las estrategias anteriores. Y un error que debemos evitar es pensar que entre estas diferentes estrategias se está hablando o están enfrentadas posiciones que son más o menos imperialistas. Son igualmente imperialistas, son diferentes maneras de tratar de defender los intereses del imperialismo norteamericano, pero hay diferencias sobre eso, ¿verdad? La burguesía, la clase capitalista, como hemos discutido aquí en otros momentos, no es homogénea, no es monolítica. Hay diferentes concepciones, igual que nosotros cuando estamos discutiendo qué estrategia debemos seguir con respecto a X problema. Hay diferencias entre nosotros, hay diferentes opiniones. Puede haber en un sindicato la idea de que es bueno hacer una huelga en este momento, otros piensan que no se debe hacer una huelga. Algunos organizadores piensan que hay que organizar esta industria, otros organizadores piensan que hay que organizar aquella otra industria, ¿verdad? Hay diferentes posiciones. Todas quieren defender al movimiento obrero, pero no está claro cuál es la ruta que hay que seguir. Lo mismo le pasa al enemigo, ¿verdad? El enemigo imperialista también tiene diferencias, disputas, dudas sobre qué es lo que más le conviene. Y hay choque de posiciones entre ellos. Así que entonces lo que vamos a estar discutiendo es la posición de un sector del imperialismo norteamericano, el encabezado por Donald Trump, que en este momento es el que domina la política exterior de los Estados Unidos, y es entonces interesante ver qué es lo que están planteando. De nuevo, no hago más introducción, entro al tema y después podemos hacer todos los matices que queramos. Lo primero que es interesante de este documento es que plantea una serie de problemas. El documento quizá un poco sorprendentemente, parte de la idea de que los Estados Unidos, el gobierno, cuando voy a decir Estados Unidos, yo siempre, ¿verdad? Cuando digo Estados Unidos, quiero decir la clase dominante en Estados Unidos, la clase gobernante, eh, la clase capitalista, ¿verdad? Que son los que determinan estas cosas. Que los Estados Unidos enfrentan una situación muy, muy grave, una situación problemática. ¿Y cuál es el planteamiento que ellos hacen? Ellos empiezan por criticar la idea eh, asumida, según ellos, ellos utilizan el término las élites de política exterior, es decir, ellos mismos reconocen que la política exterior está determinada por un pequeño grupo. La idea de las élites anteriores que ellos están criticando, que se basaba en la idea voy a citar lo que dice el documento, se basaba en la idea de la Permanent American Domination of the Entire World. Si él dice, hasta ahora nuestras élites, su objetivo ha sido el dominio permanente de los Estados Unidos del mundo entero. Utilizan en otro momento el concepto, para referirse a lo mismo, el concepto de la dominación global. Es decir, la política exterior nuestra hasta este momento, ellos reconocen y dicen, se ha basado sobre la dominación global de los Estados Unidos. Y ahí plantean ellos que hay un problema, porque esa concepción, según ellos, sobreestima o sobreestima los recursos de los Estados Unidos.
Es decir, ellos están planteando y reconociendo, es interesante, que nosotros no tenemos la capacidad de esta dominación global que nuestros predecesores pensaban que teníamos. Ellos plantean que los Estados Unidos no tienen los recursos para financiar tres cosas a la vez. Ellos llaman el estado de bienestar, el welfare state. Voy a poner aquí. Un estado de bienestar, un aparato militar gigantesco y todo un sistema de ayuda externa, foreign aid. Estas tres cosas en las que ellos plantean se basaba el proyecto este de dominación global. Los Estados Unidos, plantean ellos ahora, no tiene los recursos para poder costear esto. Pensábamos que podíamos mantener este welfare state, que de hecho es un welfare state bastante pobre el que hay en Estados Unidos, pero ellos piensan que no pueden mantenerlo junto a este aparato militar, junto a este sistema de ayuda externa a todo tipo de países y a todo tipo de instituciones alrededor del mundo para impulsar los intereses de Estados Unidos. Y de ahí, por lo tanto, del reconocimiento de que los Estados Unidos no tienen los recursos para costear estas tres cosas a la vez, ya uno va sospechando que ellos van a plantear la necesidad de recortar algunas de estas cosas, recortar el estado de bienestar, recortar la ayuda externa. Ustedes saben que han eliminado, por ejemplo, toda esta estructura que se llamaba USAID, que era precisamente una estructura de ayuda a todo tipo de instituciones fuera de Estados Unidos. Y quizás el aparato militar es el que van a seguir privilegiando, ¿verdad?, dentro de eso. Pero anyway, ellos están planteando, no podemos seguir costeando todo esto. Segundo problema, ¿verdad? Este es quizás el primer problema. Yo lo llamo a este problema el problema de, ellos no lo llaman así, de nos hemos sobreextendido. Hemos tratado de hacer demasiado, ¿verdad? Queremos estar en todo el mundo, en todos los problemas, intervenir en todos los países, mantener el estado de bienestar en Estados Unidos, mantener el aparato militar, mantener todo este sistema de ayuda internacional, y nos hemos extendido más allá de nuestros recursos. Primer problema que hay que atender según ellos. Segundo problema, ellos plantean que desde un momento para acá, no dicen cuándo, pero el momento es básicamente a partir de 1990 más o menos, cuando desaparece la Unión Soviética y el campo socialista, los Estados Unidos operó bajo la noción de que debía crearse una economía globalizada en la que reinara el libre comercio, el movimiento libre de capitales por todo el mundo, sin ninguna restricción, el neoliberalismo, el libre comercio, y la noción de y que por lo tanto se debía permitir que los capitales norteamericanos invirtieran fuera de Estados Unidos, que trasladaran industrias de Estados Unidos a otros lugares, etcétera, etcétera. Y se partía de la noción de que iba a surgir una economía globalizada donde los Estados Unidos seguirían siendo la fuerza preeminente, ¿verdad? Esta es lo que ellos, como ellos describen, la política anterior. Y ellos dicen, el resultado de esa política globalizada de libre comercio ha sido el ascenso de un gran rival económico ante los Estados Unidos, que es China, ¿verdad? Así que entonces, ellos dicen, esto se estimuló planteando que no había problema con el capital norteamericano se fuera para China, con el capital norteamericano invirtiera en China, etcétera, etcétera, y eso mantendría una economía en la que los Estados Unidos seguirían predominando, y como ellos dicen, el resultado ha sido, como a veces usan términos un poco curiosos ahí en ese documento, que China se ha hecho grande y fuerte, ¿verdad? Big and powerful. Así que entonces, ellos empiezan por hacer una crítica muy fuerte de lo que ha sido la política de los Estados Unidos en los últimos 30 años. Hemos pretendido controlarlo todo en el mundo, nos hemos sobreextendido más allá de nuestros recursos y hemos abierto el mercado
mundial, el mercado de Estados Unidos, a que China se convierta en una fuerza económica cada vez más poderosa y rival de los Estados Unidos. Así que entonces, una consecuencia que no la mencionan al principio, pero después va a surgir con mucha fuerza, es que una de las consecuencias de este mundo globalizado es la explosión de la emigración, que ustedes saben que es una obsesión de Trump, ¿verdad? Es un mundo en que los movimientos migratorios son cada vez más grandes y que a él le parece muy preocupante. Pero bueno, estos son los dos elementos fundamentales que plantea el documento que los Estados Unidos tienen que enfrentar. Lo subrayo porque es interesante cómo el punto de partida del documento es el hecho de que los Estados Unidos ya no puede pretender esa dominación y esa intervención en todos los países del mundo, en todos los problemas, en todos los problemas del mundo, que tiene que haber algún tipo de retirada en ese campo. De hecho, cuando ellos redactan, cuando ellos explican el documento, ellos dicen esto es un documento mucho más corto que los documentos de este tipo anteriores, precisamente porque los documentos anteriores pretendían discutir todos los planes, todos los problemas de todos los países del mundo, porque Estados Unidos se iba a meter en todos los problemas de todos los países del mundo. Y aquí nosotros no estamos en esa, ¿verdad? Nuestro acercamiento es completamente distinto. Bueno, así que entonces, de este diagnóstico, vamos a decir, que hay en el documento, se derivan lo que uno puede, ¿verdad?, sospechar ya que son dos objetivos. Los Estados Unidos tienen que, lo que yo llamo, ellos no utilizan estos términos, reconcentrarse, ¿verdad? Tienen que decidir, tienen que seleccionar con mucho más cuidado dónde van a intervenir, cómo van a intervenir, en qué problemas van a intervenir. Ellos dicen muy claro, no puede ser todos los países, no puede ser todos los problemas, tenemos que coger aquellas cosas que realmente nos afecten, ¿verdad? Tenemos que reconcentrarnos, tenemos que reenfocarnos, reconcentrarse en lo que realmente afecta nuestros intereses. Ellos más o menos están diciendo, puede que haya países o puede que haya problemas dentro de algunos países que realmente no nos importan, no nos afectan, no nos vamos a meter en eso. A diferencia de lo que ellos plantean que sí hacen los otros. Ahorita abando un poco en eso. El otro planteamiento que se deriva de este diagnóstico es la necesidad de reindustrializar a los Estados Unidos, ¿verdad? La idea de que los Estados Unidos ha perdido terreno en el terreno industrial y que es necesario reconstruir a los Estados Unidos industrialmente, por ejemplo, ante el ascenso de China, ¿verdad? Ustedes ya se sospechan algunos de los elementos que van a ir aquí, ¿verdad? Cuando ellos hablan de reconcentrarse, les cito el documento. Ellos dicen, we cannot be equally attentive to every region and every problem in the world. No podemos ser igualmente de atentos, ¿verdad?, a todos los países, todas las regiones y todos los problemas del mundo. Hay que escoger algunas regiones más que otras, algunos problemas más que otros. Ahorita veremos cuáles son. Y la reconstrucción industrial, una de las cosas una de las banderas de la política de Trump en este primer año de su gobierno ha sido la imposición de aranceles, de tarifas, ¿verdad?, que es una manera de proteger la industria de los Estados Unidos y tratar de estimular la industria de los Estados Unidos. También la política de lo que ellos llaman reshoring, que es traer industrias que se habían establecido en otros lugares, capitales norteamericanos, que invierte en China, por ejemplo, y construye allí determinadas fábricas, produce determinados productos. La idea es traer esas industrias de vuelta a los Estados Unidos, ¿verdad? Reshoring quería decir como devolverlos a la costa, ¿verdad? O devolverlos a de donde salieron. O si no a Estados Unidos, a territorios mucho más cercanos a Estados Unidos, ¿verdad?
Así que entonces esas políticas económicas van dirigidas en esa dirección. Un detalle que no voy a abundar en él, pero que es importante, importantísimo, es que como parte de esta política de reindustrialización está la utilización y el lograr el acceso a fuentes de petróleo, fuentes de energía baratas, que siguen siendo las más baratas, por ejemplo, el petróleo, y por lo tanto se plantea que hay que abandonar todo tipo de ideología, como ellos lo llaman, del cambio climático, ¿verdad? O del daño ecológico que causan las energías fósiles, ¿verdad? O sea, la política de Trump es abandonar toda preocupación por el cambio climático y quemar petróleo hasta que, ¿verdad? Hasta que ya no haya planeta. Una de las consecuencias de su concepto de reindustrialización es profundizar el desastre ecológico que estamos viviendo, que en el caso del cambio climático es algo que sabemos que pone en peligro la supervivencia, sino de la vida, por lo menos de muchas de las cosas que asociamos con la vida nosotros. Así que entonces, lo que anuncia, ¿verdad?, ese proyecto de reindustrialización es un desastre, la profundización del desastre económico que ya causa el capitalismo. Bueno, entonces, estos dos problemas que plantean estas dos soluciones, entonces me parece a mí que todo el resto del documento, todas las propuestas que hace sobre diferentes aspectos, básicamente se tienen que ver con esto, es decir, son maneras de lograr estos objetivos. Y tiene muchos aspectos, pero voy a mencionar cuatro que me parece que son interesantes. El primero es lo que podemos llamar, estos nombres, ¿verdad?, no son del documento, es el pacto, yo voy a llamarlo el pacto antidemocrático. El imperialismo en su versión liberal, por ejemplo, una figura como Biden, ha tenido muchas veces la política de tratar de ganar legitimidad planteando que el imperialismo defiende la democracia, que el imperialismo defiende los derechos humanos, que el imperialismo defiende los derechos democráticos. Y eso tiene su aspecto positivo para el imperialismo, porque ayuda a que la gente diga, bueno, los Estados Unidos está defendiendo la democracia, está defendiendo los derechos humanos. También tiene un costo, porque a veces obliga al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas contra gobiernos que saben que son gobiernos amigos, con los que no quieren tener problemas, pero que esa misma ideología liberal los obliga por lo menos a tomar alguna medida. Les doy un ejemplo. El gobierno de Arabia Saudita, que es una dictadura feroz, no tengo que decírselo, asesinó hace un tiempo atrás a un líder opositor o a una figura opositora del gobierno, un periodista, ¿verdad? Lo mataron en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, lo picaron en pedacitos y lo desaparecieron, ¿verdad? Una atrocidad. Y eso plantea un problema, ¿verdad? Al gobierno de Estados Unidos, que se presenta como defensor de la democracia, de los derechos humanos, no puede simplemente ignorar ese hecho, ¿verdad? Y tiene que en alguna medida poner alguna sanción, hacer alguna queja contra el gobierno, ¿verdad? Para tratar de mantener su apariencia de que representa los derechos humanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que esté muy comprometido con los derechos humanos, pero algún gesto tienen que hacer para, ¿verdad? Alguna concesión tienen que hacer a la gente que está escandalizada con esta situación para decir que los Estados Unidos evidentemente no endosa que ningún gobierno coja a una persona y la descuartice, ¿verdad? Y la desaparezca. Eh, la política de Trump aquí, para decirlo muy sencillamente, es abandonar todo eso. La política de Trump lo que dice es, aquí van a haber unos gobiernos que tienen unas políticas que son las que corresponden a esos gobiernos y nosotros no nos vamos a meter, no nos vamos a meter con eso, ¿verdad? Ellos abandonan toda apariencia, ¿verdad? Incluso apariencia de compromiso con... Y esto lo hacen a nombre, curiosamente, de una especie de relativismo cultural,
¿verdad? Esta idea, que de hecho alguna gente de la izquierda cae en ella también, esta idea de que cada país, está en el documento, tiene su propia cultura, tiene su propia tradición, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a respetar eso, ¿verdad? Si en Arabia Saudita gobierna un monarca y es un monarca autoritario y persiguen a los homosexuales y ahí no hay elecciones, etcétera, etcétera, bueno, pues esa es la cultura de Arabia Saudita y nosotros respetamos eso y no vamos a tratar de imponerle nuestra idiosincrasia a Arabia Saudita, ¿verdad? En el caso de ellos, como escudan su alianza con estos sectores reaccionarios a nombre de que somos respetuosos de las culturas. Les voy a leer para que no crean que estoy inventando, ¿eh? Ellos dicen que nosotros tenemos que tener relaciones. El caso aquí evidente que ellos dicen son el caso que mencionan son las monarquías del Golfo, ¿verdad? Qatar y Kuwait y Arabia Saudita y todas estas estructuras. Dice, hay que tener relaciones con ellos, y dice el documento, without imposing on them democratic or other social change that differs widely from their traditions and histories. Nosotros no vamos a imponerle la democracia que no es parte de su tradición, ¿verdad? Es la manera que ellos plantean, ya nosotros ni nos vamos a ocupar de hablar de esto, de la democracia. En otro momento dice, la fórmula es, queremos tener good relations with countries whose governing systems and societies differ from ours, ¿verdad? Puede que sean una dictadura salvaje, pero si respetan nuestros intereses, pues nosotros no nos vamos a meter con eso. Repito, lo que están diciendo aquí es que si, por ejemplo, en alguno de esos países hay un movimiento en contra de la dictadura, ellos no van a apoyar ni poner sanciones ni nada por el estilo, porque ese gobierno tiene buenas relaciones con nosotros. Bueno, y repito, aquí de nuevo, no confundamos que unos son más o menos imperialistas que otros, ¿verdad? Biden era igual de imperialista que Trump. Lo único que Biden tiene una estrategia distinta, ¿verdad? Y Biden planteaba, no, Estados Unidos defiende la democracia, esa barbaridad que hizo el gobierno de Arabia Saudita es inaceptable, eso no puede repetirse, monta todo, ¿verdad? Eh, declaraciones en ese sentido, etcétera. A la larga quizás abandone, ¿verdad? Después que pase suficiente tiempo y la gente se olvide de ese problema, vuelvan y restablezcan las relaciones de siempre. Trump ya ni le preocupa por, ¿verdad? En Arabia Saudita que corten todas las cabezas que quieran cortar, si eso es parte de su cultura, nosotros no nos vamos a meter con eso después que el petróleo venga para acá. Dicho, ¿verdad? Sencillamente. Entonces, el segundo elemento, lo que yo llamaría la idea de la fragmentación global, esto es bien, o fragmentación estatal, como ustedes quieran llamar. Aquí el documento elabora toda una filosofía de que el Estado-nación, ¿verdad? El Estado nacional va a ser y va a seguir siendo, es la estructura fundamental del ordenamiento político mundial, y que hay que romper, básicamente, hay que eliminar todas las estructuras que limiten la soberanía de los estados. La visión que se tiene aquí es de 180 estados, cada uno por su cuenta, defendiendo sus intereses sin ningún tipo de estructura internacional o alianza entre ellos. Les voy a decir cómo ellos plantean esto. The world is better when nations prioritize their interests. O sea, cada nación por su cuenta defendiendo sus intereses. Y por lo tanto hay que eliminar todas las estructuras transnacionales que limiten la soberanía, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el imperialismo norteamericano plantea esto? La explicación que yo tengo es, en un mundo en que todas las naciones están cada una por su cuenta, ¿cuál va a prevalecer? La más grande, la más poderosa, ¿verdad? Si los estados africanos no se han aliado entre ellos, sino que cada uno por su cuenta está tratando de negociar con Estados Unidos, ¿quién va a prevalecer en esa negociación? Pues Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos no quiere que haya una alianza de países latinoamericanos, por ejemplo,
un mercado común latinoamericano, lo que sea, y que vayan a negociar como conjunto con los Estados Unidos. Ellos quieren que venga Argentina sola, aislada, y que venga Nigeria sola, aislada, y que venga Uganda sola, aislada, ¿verdad? Que no va a poder negociar nada muy bueno. Igual que cuando los trabajadores, ¿verdad? Negocian individualmente con el patrono, no pueden lograr mucho. Los trabajadores tienen que unirse para poder obtener algo. Pues de la misma manera, el imperialismo está diciendo, no queremos que ninguna de estas naciones se unan, cada una por su cuenta, es lo mejor que queremos. Y claro, aquí el gran enemigo que evidentemente los Estados Unidos, encabezado por Trump, quisiera romper, es la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea es algo que los Estados Unidos les molesta, que todos estos países formen una unidad. Eso puede estar bien o mal, eso no lo voy a discutir, ¿verdad? Pero al gobierno de Trump le molesta. Él quisiera romper la Unión Europea y si va a negociar con Francia, negocia con Francia, o negocia con Alemania, o negocia con Italia, pero no quiere, ¿verdad? Quiere romper la unidad europea. Por eso que el documento tiene una posición tremendamente agresiva en contra de la Unión Europea, ¿verdad? El documento plantea que Europa, las naciones de Europa han perdido su soberanía ante la estructura esta de la Unión Europea, que la Unión Europea está promoviendo una política de entrada masiva de los inmigrantes, que Europa va a perder su identidad europea y que por lo tanto todos los países tienen que defender su identidad propia ante esa estructura supranacional y ante la ola inmigratoria, ¿verdad? Y el documento toma una posición muy directa de que la razón para optimismo, dice el documento, en Europa es el surgimiento en los diferentes países de movimientos de afirmación nacional, que son no otra cosa que los movimientos de extrema derecha, ¿verdad? O sea, a los europeos les ha sorprendido, ¿verdad? Y les ha molestado bastante, por lo menos a los que no están en esa extrema derecha, que el documento de Trump toma una posición directa y favorable. En Europa queremos que se rompa la Unión Europea, aunque no lo dicen así, y que en los países europeos predominen los movimientos de derecha nacionalistas, que son los que defienden la identidad europea. Eh, el documento dice que le apoya lo que el documento describe como growing influence of patriotic European parties, ¿verdad? El Partido Patriótico Europeo es el PP y Meloni y el National Front, el movimiento ¿cómo es que se llama el movimiento? Reform Party es el movimiento de extrema derecha, ha cambiado de nombre varias veces en Inglaterra, no me acuerdo ahora. Alternativa por Alemania en Alemania, Vox en España, etc. Bueno, y dice que la política de los Estados Unidos debe ser cultivar resistance, la resistencia, to Europe's current trajectory within European nations, ¿verdad? Él dice la Europa va hacia el desastre y Estados Unidos tiene que promover la resistencia a ese desastre, apoyando, como dije, a los partidos de extrema derecha en Europa. Bueno, el tercer punto, la repartición del mundo entre los fuertes. Si yo fuera aquí a resumir la idea y después les hago la cita, la idea es que, como yo les dije, ellos reconocen que están sobreextendidos, que no pueden controlar el mundo, ¿verdad? Y entonces van a plantear, nosotros tenemos que concentrarnos en la zona que podemos controlar, que ahorita veremos cuál es, somos nosotros, en la zona que podemos controlar, ¿verdad? Y eso implica reconocer que van a haber otros poderes que van a controlar su zona, ¿verdad? Así, la idea de ellos es, aquí hay varios imperialismos, no usan ese término, ¿verdad? Pero ese término, aquí hay varios imperialismos y cada cual cogerá su parte del bizcocho. Y nosotros no vamos a gastar, como dice ahí, ni sangre ni dinero en evitar que los otros controlen su territorio, ¿verdad? No lo dice así, pero básicamente está diciendo, Rusia que se quede con Ucrania, nosotros nos quedamos con Venezuela. Todo cool, ¿verdad? Cada imperio que coja su canto del bizcocho
y vamos a lograr una relación estable entre nosotros, ¿verdad? No nos vamos a arrancar los pelos entre nosotros y nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Por ejemplo, el documento dice, quizás una frase la más interesante, dice, nosotros no vamos a gastar ni sangre ni dinero. To curtail, para limitar, no vamos a gastar dinero en curtail the influence of all the world's great and middle powers, ¿verdad? Nosotros sabemos que los grandes poderes van a tener su influencia y nosotros no vamos a gastar dinero en pelear con eso. Entonces elaboran un principio que es bien interesante. El principio es este. The outsized influence, o sea, la influencia desbordante, vamos a decir, the outsized influence of larger, richer, and stronger nations is a timeless truth of international relations. ¿Verdad? La influencia fuera de, ¿verdad? Fuera de límites de las naciones más grandes, más ricas y más poderosas es una verdad inmemorial, es una verdad incambiable, ¿verdad? De las relaciones internacionales. O sea, la concepción aquí es, aquí hay una serie de países que son los grandes, que son los poderosos, y su influencia y su control, eso es lo que hay, ¿verdad? Nosotros somos uno de ellos, habrá otros también, y entre nosotros estableceremos lo que ellos llaman, por ejemplo, en el caso de Rusia, ellos llaman lo que nosotros queremos es strategic stability with Russia, ¿verdad? Una relación estable con Rusia, no lo dicen así, pero básicamente lo que está diciendo, ustedes controlan su zona, nosotros controlamos nuestra zona y podemos coexistir. Entonces, el cuarto punto, lo que el mismo documento llama el corolario Trump a la doctrina Monroe. Esto del corolario Trump es interesante porque ustedes saben lo que es la doctrina Monroe, ¿verdad? La doctrina Monroe es una doctrina que formuló, creo que fue en 1823, el presidente Monroe de Estados Unidos, que básicamente lo que decía era que los Estados Unidos no iba a permitir el restablecimiento de algún tipo de dominio de un país europeo en América, ¿verdad? O sea que se presentaba inicialmente como una defensa de la independencia de América en contra de Europa. Claro, progresivamente se fue convirtiendo en una justificación de las intervenciones de Estados Unidos en América, ¿verdad? A principios del siglo XX, de hecho, en Venezuela hubo una disputa porque Venezuela tiene una deuda externa muy grande que no podía pagar y dejó de pagarla. Y entonces los poderes europeos, afectados por esta quita de la deuda de Venezuela, bloquearon navalmente a Venezuela, más o menos igual que ahora, ¿verdad? Y los Estados Unidos entonces intervienen en ese proceso. Interviene en ese proceso y era Teodoro Roosevelt el presidente y establece unos términos en los que Venezuela tiene que pagar, ¿verdad?, parte de la deuda y que se retire las armadas europeas. Pero en ese momento, Teodoro Roosevelt formula el corolario Roosevelt, ¿verdad? Él decía que este no es el primer corolario. El corolario es como un añadido a la doctrina Monroe, en la cual Roosevelt dice, cualquier reclamo, básicamente cualquier reclamo que haya contra un país latinoamericano, tienen que venir a Estados Unidos, ¿verdad? Si Alemania tiene un problema con Venezuela, no puede intervenir en Venezuela. Vengan donde nosotros y nosotros intervenimos. Nosotros estamos a cargo de esto aquí, básicamente, ¿verdad? Ese es el primer corolario, el de Roosevelt. Ahora Trump viene con un nuevo corolario y el corolario lo que dice fundamentalmente es que, como yo les dije, toda la premisa de todo esto es que nos hemos sobreextendido, de que tenemos que reconocer que no podemos controlarlo todo en el mundo, que tenemos que escoger dónde vamos a concentrar todos nuestros recursos y que sí queremos controlar, y ese lugar es el hemisferio occidental, básicamente las Américas, ¿verdad? Trump está diciendo, nosotros puede que abandonemos otros problemas y otras regiones, pero lo que vamos a hacer es reafirmar en un grado superlativo nuestro control sobre esta zona, ¿verdad? Tanto nuestro control sobre esta zona como la exclusión de esta zona de otros poderes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad?
Nosotros quizás no vamos si mañana Rusia invade Kazajstán, nosotros no nos vamos a meter en ese rollo, pero aquí en América no pueden tener nada, ¿verdad? Aquí este es nuestro espacio. Y entonces, claro, la manera de mantener ese control sobre América Latina y sobre el continente americano, bueno, ya ustedes, no tengo que adelantar que muchas de las cosas que estamos viendo corresponden a esa doctrina. La insistencia en capturar Groenlandia para los Estados Unidos, la insistencia loca, pero siguen insistiendo en anexarse Canadá, la insistencia en controlar el canal de Panamá, la agresión en contra de Venezuela, la intervención en la política brasileña, ¿verdad? Ustedes saben que le han impuesto toda una serie de penalidades a Brasil por el hecho de que están encarcelando a Bolsonaro, el apoyo dentro de los países latinoamericanos a la extrema derecha, ¿verdad? Como, igual que habíamos planteado que es uno de los principios, el apoyo a Milei, el apoyo a Bolsonaro, el apoyo a Kast, etcétera, etcétera. Todo, ¿verdad? Todo lo que hemos visto antes lo van a aplicar aquí en América Latina y lo van a aplicar con mucha más fuerza. ¿Qué plantean? ¿Cómo plantean ellos? ¿Cómo plantea el documento? El objetivo es, dicen ahí, restore American preeminence in the Western Hemisphere, ¿verdad? Restablecer la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ellos plantean que quieren que haya en América, en América Latina básicamente, en la que estamos hablando, gobiernos no democráticos, aquí no se habla de democracia ni un carajo por ningún lado, que sean reasonably stable, razonablemente estables, well governed enough, o sea, no es que vamos, ¿sabes? Well governed enough, ustedes lo que oyeron, pero que cooperen con los Estados Unidos, ¿verdad? Si es un gobierno más o menos estable, más o menos eficiente y coopera con los Estados Unidos, nosotros no vamos a meternos ¿verdad? con ese gobierno. Hay que hacer un pushback, una respuesta, ¿verdad? Plantean ellos a los competidores no hemisféricos que han hecho grandes avances en el hemisferio en los años pasados. No lo mencionan, pero están hablando de China, ¿verdad? China, por ejemplo, ahora mismo es el mayor, ¿cómo se llama? Commercial partner, el mayor socio comercial, ¿verdad? Con quien tiene más relaciones comerciales muchos países o América Latina en su conjunto, ¿verdad? Y eso para Trump es intolerable, ¿verdad? Eso hay que ir desmontándolo. Parte de todo esto tiene que ser que haya propiedad de Estados Unidos de key assets, ¿verdad? Yacimientos de petróleo que son fundamentales deben ser propiedad de corporaciones norteamericanas. Debe haber acceso a las ubicaciones o instalaciones que sean estratégicas. Por ejemplo, el Canal de Panamá, ¿verdad? El Canal de Panamá debe estar bajo control de los Estados Unidos. Una de las primeras exigencias de Trump fue que Panamá tenía que sacar de la administración del canal a chinos, ¿verdad? Habían empresas chinas que estaban participando en el proceso de administrar el canal y hay que sacarlas, ¿verdad? Ahí ven ustedes, ¿verdad? La obsesión con el petróleo de Venezuela, con el canal de Panamá, con Groenlandia. Uno se pregunta, dado el rol eh, muy destacado que ha jugado Puerto Rico en el proceso de la intervención en contra de Venezuela, si Puerto Rico no está en la lista de esos key o strategic locations, ¿verdad? Cuyo control los Estados Unidos deben asegurar, ¿verdad? Hay alguna gente, ahorita puedo hablar un poquito de eso, ¿verdad? Los compañeros del Plan B, que yo los aprecio mucho, pero estoy en desacuerdo con posición, ¿verdad? Que tienen esta esperanza de que el gobierno de Trump va a conceder la independencia a Puerto Rico por orden ejecutiva, etcétera. Pero a mí me parece que esta doctrina no va por ese camino. Esta doctrina que lo que dice es queremos mantener, consolidar
profundizar en nuestro control de esta región y profundizar nuestro control de todos los puntos estratégicos y todos los recursos fundamentales, ¿por qué iban ellos a dar la independencia a un territorio que es importante para ellos estratégicamente y que controlan directamente sin tener que pedir permiso a nadie, ¿verdad? Si algo le gusta a Trump es que puede instalar aquí lo que le dé la gana, trasladar aquí lo que le dé la gana sin tener que pedirle permiso a nadie. Soy el rey. Yo, ¿verdad? Si quiero mandar aviones, portaaviones o submarinos, pues los mando y nadie puede decir nada al respecto. Algo que no podrían hacer, ¿verdad? Si el país tuviese un mínimo de soberanía. Por último, lo último que yo señalo es que uno no debe tomar estos documentos ni como palabra sagrada, ¿verdad? Ni como que porque el imperialismo quiere hacer lo que dice aquí, lo pueda hacer, ¿verdad? Igual que nosotros hacemos planes de trabajo y después surgen situaciones que exigen que el plan de trabajo se enmiende o se eche al zafacón porque, ¿verdad? Igual pasa ¿verdad? Ellos dicen aquí, nosotros no queremos intervenir, no queremos involucrarnos en determinadas situaciones, pero si mañana hay una guerra entre Pakistán e India, ¿verdad? Y amenaza convertirse en una guerra nuclear y hay toda una crisis, los Estados Unidos van a tener que intervenir. O sea, no se pueden retirar ¿verdad? Un poder imperialista mundial no puede simplemente decir, no me preocupo, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando Obama asumió la presidencia, una de las famosas, el documento suyo ¿verdad? De esto mismo que estamos discutiendo hoy, uno de sus ejes fundamentales es lo que él llamaba el pivot to Asia, el pivotear hacia Asia, ¿verdad? Que el eje de la política exterior de Estados Unidos tenía que estar en Asia, en la relación con los países asiáticos. Y, y no tanto, por ejemplo, todos los problemas del Medio Oriente que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero la realidad es que Obama tuvo que pasar toda su administración bregando con los problemas del Medio Oriente, ¿verdad? Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Hay una situación. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Como una imagen de lo que ellos quieren hacer. No sabemos exactamente, ¿verdad? Qué es lo que van a hacer. Pero hay suficientes elementos de lo que ya hemos visto que están haciendo para ver que se ajusta bastante a lo que aquí se señala. Así que entonces, yo creo que a lo mejor yo lo dejo ahí, ¿verdad? Hay muchísimos temas ¿verdad? Que se pueden discutir sobre la situación que está pasando en Venezuela, la actitud que debemos adoptar hacia todo esto. Como yo dije, quizás ¿verdad? No es el tema más importante, pero es un tema interesante. A principios de la administración Trump y todavía hoy hay una corriente dentro del independentismo que insiste en esta concepción de que tenemos que convencer a Trump de que la independencia de Puerto Rico le conviene, ¿verdad? Económicamente, porque se van a ahorrar dinero o lo que sea. Y a mí me parece que cuando uno mira lo que es la política de este señor, ¿verdad? No hay una manera en que usted pueda demostrar que nuestros intereses para crear una república puertorriqueña progresista, ¿verdad? Vinculada a los mejores intereses de los trabajadores, pueda hacerse en colaboración con este gobierno imperialista, ¿verdad? Cuyas intenciones conocemos. Pues yo lo dejo ahí, entonces ustedes pueden comentar, preguntar, etcétera. Dejé muchos aspectos del documento fuera, no lo cubrí todo porque se alarga mucho. Les recomiendo que lo lean, repito, no es largo y está escrito muy claramente. Por lo menos podemos agradecerle a los que lo redactaron su honestidad y su falta ¿verdad? De pudor en expresar sus intenciones. Y lo mejor, ¿verdad? Es pues uno leerlo uno mismo, no depender estrictamente del resumen. Pues nada, adelante. Ajá. De la forma en que hablamos, por ejemplo, de que los Estados Unidos pues dejen que Rusia bregue con Ucrania, haga lo que le dé la gana con Ucrania, ¿verdad? Lo mismo con los Estados Unidos con Puerto Rico, ¿verdad? Israel con Palestina, etcétera. China con Taiwán.
eso me parece que es una situación similar, pero que como que abona lo que estamos diciendo de conflictos de los cuales los Estados Unidos no se va a poder desprender. Sí, la posición de China y la posición del documento sobre China y Taiwán hay que leerla como 20 veces, porque está redactada de una manera que es bien difícil, ¿verdad? Ellos como que no quieren comprometerse con defender a Taiwán en el caso de una invasión china, ¿verdad? Porque es parte de su política, no vamos a meternos, pero tampoco pueden abandonar a Taiwán, que ha sido un aliado histórico de Estados Unidos completamente. Entonces el documento está redactado de una forma ahí que sinceramente es bien difícil entender qué es lo que... No vamos a cambiar lo que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a enfatizar esto. Y tú dices, pero tú sabes, esto como tiene como... Que es una de las cosas, este documento es un documento por su importancia que lo está discutiendo Media Humanidad. Ustedes, hay, por ejemplo, una institución que se llama el Instituto Brookings, que es un instituto, un think tank histórico en Estados Unidos, que tiene todo un foro, como con 20 diferentes autores, que comentan el documento. Algunos dicen que es muy coherente, algunos dicen que es incoherente, algunos dicen que es claro, algunos que dicen que es oscuro, ¿verdad? Dependiendo del análisis que se haga. Lo mismo con el Consejo de Relaciones Exteriores, Council of Foreign Affairs, que publica una revista muy influyente que se llama Foreign Affairs, que también hay muchos análisis, ¿verdad? Y uno de los puntos que cuando tú lees todas estas cosas, uno de los puntos que destacan muchos de los autores es la parte esta de Taiwán, es como, tú sabes, un enredo que no se entiende qué diablo es lo que está pasando. Y y hay otras partes del documento que son muy, ¿verdad? Yo no lo he destacado, hay partes del documento que son pura propaganda, ¿verdad? Los Estados Unidos son el país más grande del mundo y tenemos la mejor tecnología y qué sé yo qué cosa. Cuando ellos mismos han dicho, ¿verdad? Que están perdiendo terreno, ¿verdad? O sea que a veces el documento es un poco contradictorio consigo mismo. Eh, Estoy tratando, ¿verdad? De coger los elementos más importantes, pero la política de Trump con respecto a Ucrania ha sido básicamente presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo con Rusia en la que abandonen un tercio de su territorio y de paso le den a Estados Unidos las tierras raras de Ucrania, ¿verdad? Que básicamente, no lo dice así, pero es básicamente diciéndole a Putin, nos repartimos Ucrania entre nosotros, ¿verdad? Eso, igual que usted te queda con un canto, yo me quedo con el otro canto y así, esa es la política de Trump, ¿verdad? Donde el documento es muy tajante, ¿verdad? De que aquí no hay negociación, aquí no hay paños tibios, aquí hay una posición y esta es la que hay, es la que nos afecta a nosotros, ¿verdad? Que es América Latina, ¿verdad? América Latina, el documento dice muy claramente, América Latina es nuestra. Aquí no puede estar ni Rusia, ni China, ni la madre de los tomates. Nosotros, y nosotros con más fuerza que nunca, y nosotros con más territorio que nunca, ¿verdad? Groenlandia lo vamos a coger, y vamos a coger Canadá si podemos, y vamos a recuperar el canal de Panamá, y vamos a coger el petróleo de Venezuela, y yo pienso que nos vamos a seguir quedando con Puerto Rico como colonia, ¿verdad? Y si podemos sacar el gobierno cubano, lo sacamos, ¿verdad? Esa es ¿verdad? La advertencia que el documento nos hace a nosotros, que estamos, incluso cuando el documento dice hay regiones del mundo y problemas del mundo que no nos vamos a meter, porque estamos sobreextendidos y no podemos cogerlo, no podemos bregar con todo, eso no nos aplica a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos donde se van a meter, ¿verdad? Y él mismo lo dice con total claridad. Tú me das busca un poquito de agua, perdona que te moleste. ¿Algún otro comentario? Ajá. Cuando quieren a Ucrania, había intenciones también con Polonia, pero igual quieren compartirse a Polonia también. Sí, puede ser, sí, ¿verdad? La situación con Trump uno nunca sabe, ni con Putin tampoco, pero ellos van a tratar de buscar, como dicen ellos, una estabilidad estratégica con sus rivales. Eh, y, pero ellos, por ejemplo, Trump, eh,
con esta política de Groenlandia, lo que él va a hacer es volar en pedazos la OTAN, ¿verdad? Que como dice, ¿verdad? Como uno puede ver en su doctrina, sería de acuerdo a su doctrina. Uno piensa, ¿verdad? Que es casi increíble que una alianza que le ha servido también al imperialismo norteamericano venga Trump y diga, la voy a romper, ¿verdad? Pero esa es la doctrina de él, ¿verdad? Porque él dice acabar con todas las estructuras supranacionales que limitan la soberanía, ¿verdad? Si Trump mañana invadiera Groenlandia, supongan, la ocupa militarmente, está atacando un país de la OTAN. La OTAN se creó, el principio fundamental de la OTAN es que cualquier ataque a un país de la OTAN es un ataque a todos. Usted ataca a Francia, usted está atacando a la OTAN completa. Y la OTAN completa le va a responder, ¿verdad? O sea que, lógicamente, de acuerdo al tratado, si los Estados Unidos atacara a Dinamarca, toda la OTAN tenía que apoyar a Dinamarca en contra de los Estados Unidos, que no va a pasar, no va a pasar, ¿verdad? Europa no va a ir a la guerra con los Estados Unidos para defender a Groenlandia, pero que eso quiere decir que la OTAN no existe, ¿verdad? La OTAN desaparece, ¿verdad? Porque se supone que la OTAN estaba aquí para defendernos y la OTAN no lo defiende, pues entonces el hombre está dinamitando todo. Como dije, en esto no estoy seguro que no hay unanimidad, ¿verdad? Yo estoy seguro que allí en la mesa en Casablanca está Trump diciendo vamos a quedarnos con Groenlandia y para el carajo la OTAN, ¿verdad? Y hay otras cabezas un poquito más cuerdas que le dicen, señor presidente, con calma, porque destruir la OTAN, que es una estructura que nos ha servido mucho y que la necesitamos, ¿verdad? No es quizá lo más aconsejable. Y estoy seguro que están peleando y discutiendo y debatiendo. ¿Qué decidirán? No sabemos, ¿verdad? Pero como quiera que sea, es una situación bien complicada. Yo creo que muchas veces Trump, aquí hay un elemento, ¿verdad? El individuo tiene un rol en la historia también, no solo son las estructuras. Trump es un tipo impulsivo que yo creo que muchas veces se coloca en posiciones que lo obligan a tomar acciones que quizás no son las más cuerdas, ¿verdad? Yo me acuerdo hace varios meses estábamos discutiendo si los Estados Unidos invadía o no invadía, agredía o no agredía a Venezuela. Estamos así comentándolo con Torres Gotay, creo que de hecho, así comentando en Twitter. Y yo planteé, ya Trump tiene un problema. Trump desplegó una armada gigantesca frente a Venezuela. ¿Qué va a hacer? Retirarla. No la puede retirar, queda en ridículo. Él ya se puso en una situación que tiene que atacar. O sea, no le queda más. O sea, aunque sus ayudantes le digan no puedes atacar, es un disparate, tiene que atacar que ya. Entonces, y yo creo que también con lo de Groenlandia está llegando a ese punto. Él ya ha dicho tantas veces que se va a quedar con Groenlandia que va a tener que hacer algo, porque si no va a quedar como que habla y no actúa, ¿verdad? O sea que tienen conflictos bien graves en la situación internacional que estamos, porque, porque como dije, Trump quiere rehacerlo todo, ¿verdad? La diferencia quizá con Trump de otros gobernantes americanos es que los otros gobernantes americanos heredan la estructura del imperialismo norteamericano y más o menos la administran, ¿verdad? No quieren alterarla radicalmente, ¿verdad? Trump viene, no, nosotros vamos a cambiar la arquitectura de todo el aparato imperial norteamericano. Y claro, cambiar una cosa, una estructura de esa magnitud, pues va a traer todo tipo de fricciones, conflictos, guerras y todo lo demás, que es lo que estamos viendo. ¿Te iba a decir algo, Brian? Dale. Yo quería discutir que tuvieran las complicaciones de este reenfoque hacia Latinoamericana, como que más allá, como que qué complicaciones se puede encontrar con esto, si realmente como que los otros países, las otras potencias mundiales como que simplemente lo aceptarían. O sea, Sí. Si quieres, Julián, pregunta tú también, entonces cojo, ¿verdad? Para no hablar más de la cuenta, las cojo todas a la vez. Sobre lo de que se mantenga
mantengan en su carril, obviamente el carril que no van a abandonar es Medio Oriente, especialmente Israel, por lo que está pasando ahora en Irán, que Trump tuiteó, no sé, puso en su red social que sobre las protestas que están ocurriendo en Irán, que obviamente sacar a Irán de la imagen es un beneficio para Israel en la región. Sí, bueno, ok, primero lo que plantea el compañero. Bueno, los elementos de la política de Trump que uno puede ver es presión sobre los gobiernos latinoamericanos para que cedan recursos a los Estados Unidos, ¿verdad? Presión para los que no cumplan con eso, ¿verdad? Sanciones, impuestos, tarifas, etcétera, etcétera. Va a favorecer por los medios que pueda a los movimientos de extrema derecha, ¿verdad? Como Milei, como Cast, como Noboa en Ecuador, como Bukele en El Salvador, etcétera, etcétera. Él va a promover esos gobiernos y esos movimientos que no estén en el gobierno, ¿verdad? Toda la gestión que él ha hecho en defensa de Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Eso lo podemos esperar. Y está presionando, como por ejemplo está presionando ahora el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, que tiene que romper relaciones con Rusia, tiene que romper relaciones con China. Él está diciendo que tú te puedes mantener en el poder por ahora, pero el precio es que tiene que romper relaciones con China, tiene que romper relaciones con Rusia, tiene que romper relaciones con Cuba, ¿verdad? Y el petróleo de Venezuela viene para acá, no va para allá. ¿Verdad? Esa es la política que podemos esperar de parte de Trump. Mi posición, sobre esto puede haber, hay mucha gente, ¿verdad? En estos debates en la izquierda, que tiene muchísimas esperanzas de que Rusia y de que China son fuerzas progresistas que se van a enfrentar al imperialismo norteamericano. Para mi perspectiva son dos grandes poderes, imperialistas los dos, que cada cual está defendiendo sus intereses, defendiendo su zona de control, y eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y no van a hacer cosas que vayan a más allá de los recursos que tengan, ¿verdad? La demostración en que Estados Unidos está campeando por su respeto en América Latina, secuestró al presidente de Venezuela. ¿Y qué ha hecho China y Rusia? Pues hacer 2 o 3 declaraciones de que eso viola el derecho internacional, de que eso es inaceptable, de que sí, qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Y no hacen nada, no van a hacer nada tampoco, porque ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Y yo no, ¿verdad? Yo creo que la izquierda tiene que sacarse de la cabeza de que nuestra salvación viene de que alguno de estos gobiernos va a salvar a los pueblos, ¿verdad? Los pueblos los van a salvar los pueblos. En América Latina lo que hace falta es un gran movimiento antiimperialista, ¿verdad? Que tenemos que levantar sabiendo que el mismo imperialismo norteamericano nos está diciendo, vamos por ustedes, nosotros vamos a imponer, ¿verdad? Y lo que hace falta es un gran movimiento antiimperialista en toda América en contra de eso que viene por ahí, ¿verdad? Sin ninguna ilusión con respecto a algunos de estos estados que supuestamente van a contrarrestar, limitar ¿verdad? la injerencia de Trump, etcétera. Como te dije, esto es contradictorio, ¿verdad? Todavía hay, por ejemplo, grandes empresas norteamericanas con grandes inversiones en China, parte de la clase capitalista americana, ¿verdad? Y yo estoy seguro que esa parte de la clase capitalista americana le está diciendo a la administración de Trump, cógelo suave con China, cógelo suave, no antagonice, nosotros estamos haciendo unos buenos negocios allí, ¿verdad? Repito, no debemos pensar ni que el imperialismo, ni la burguesía, ni la clase capitalista son cosas monolíticas, que todos tienen la misma política, todos tienen los mismos intereses, todos tienen la misma orientación, ¿verdad? Hay sectores de la burguesía americana que piensan que toda esta política de Trump lo que está haciendo es desprestigiando a Estados Unidos en el mundo, levantando el sentimiento antiamericano en todo el mundo, ¿verdad? Ellos dicen esto es un disparate. O sea, Trump entra como un gángster, se queda con Maduro, eso suena muy prepotente y una victoria, pero algunos sectores del imperialismo dicen esto es una victoria temporera. Lo que estamos haciendo es levantando un monstruo, que entonces vamos a tener, mejor sería bregar esto de otra manera, que no perdamos nuestra legitimidad. Algunos
algunos autores hablan de el fin de la política de hegemonía. Nosotros hemos hablado aquí en otras charlas, ¿verdad?, de un autor italiano muy importante, Antonio Gramsci, que elaboró el concepto de hegemonía, ¿verdad?, para describir la forma que las clases gobernantes logran gobernar. Y él plantea, las clases gobernantes no solo se mantienen en el poder a través de la represión o de la amenaza de represión, también se mantienen en el poder logrando el consentimiento de los gobernados, ¿verdad? De que los gobernados piensan que el gobierno que tenemos es justo, o es democrático, o es representativo, ¿verdad? O es el único que podemos tener, pero de alguna manera, ¿verdad?, la gente se convence de dar su consentimiento al gobierno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? En Puerto Rico hay hegemonía, ¿verdad? La realidad es que la burguesía no tiene que andar con una pistola en la cabeza diciéndole a la gente, ¿verdad?, que apoye al gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Mucha gente lo considera legítimo, lo considera bueno, lo considera aceptable, etcétera, y votan por el PNP y por el PPD, ¿verdad? No porque los obliguen, sino porque el colonialismo ha logrado cierta hegemonía en Puerto Rico, ¿verdad? A diferencia de gobiernos que no tienen ninguna hegemonía, que no tienen ninguna legitimidad, que la gente los detesta, pero que se mantienen en el gobierno a través de la represión, ¿verdad? No, un gobierno, qué sé yo, una dictadura como la de Somoza, durante casi toda su historia, pero sobre todo al final, nadie la apoyaba en Nicaragua, todo el mundo estaba en contra. Seguía gobernando porque tenía a todo el mundo, ¿verdad?, bajo amenaza de represión. Lo que alguna gente plantea es que aquí Trump, en cierta medida, abandona toda búsqueda de hegemonía. Él no dice aquí yo estoy defendiendo la democracia, ni estoy defendiendo los derechos humanos, ni estoy defendiendo nada. Nosotros, y si ustedes oyen, por ejemplo, a Stephen Miller, que es como el ideólogo de Trump, no sé si lo han visto, es un tipo muy desagradable, pero hay que oírlo, ¿verdad? Él dice, nosotros intervenimos porque tenemos la fuerza, así mismo lo dice, nosotros intervenimos en Venezuela porque tenemos la fuerza para intervenir. No, pero es que, entonces el periodista dice, pero es que las Naciones Unidas, el derecho, a mí no me importa un divino las Naciones Unidas. Nosotros vamos y nos quedamos con lo que tenemos que quedarnos. O sea, ya no les interesa ni justificar, ni explicar, ni dorar la píldora. Nosotros queremos esto y lo cogemos. Se acabó, ¿verdad? Y si las Naciones Unidas quiere protestar o alguien quiere protestar, que proteste. Nosotros tenemos la fuerza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando tú haces un piquete frente a las bases navales y la gente normalmente, ¿verdad?, y usted después entrevista al comandante de la base naval, él probablemente va a decir, bueno, es que la base naval en Puerto Rico es importante para defender la democracia, para defender el hemisferio, para la seguridad nacional, para la defensa, toda una serie de bellos conceptos, ¿verdad? A Trump, si un militar trumpista diría simplemente nosotros tenemos esta base aquí porque nos da la gana de tenerla y porque la podemos tener, porque tenemos la fuerza, allá que piqueteen todo lo que quieran piquetear, no nos pueden sacar. Entonces ya, ¿verdad? Es como nosotros estamos aquí porque estamos aquí y a usted le guste o no le guste, seguimos aquí. Es la ley de la fuerza. Y los liberales imperialistas, que no son bobos, dicen, eso no es bueno. Eso no es bueno porque estamos gobernando estrictamente con la pistola y con el cañón, pero la gente va a estar en contra nuestra y a la larga eso es un problema, ¿verdad? Nosotros debiéramos tratar de lograr el apoyo de la gente, ¿verdad? Así que es una situación complicada. Tú le preguntaste algo de Irán, que no se van a quedar en su propio carril, obviamente tienen a Israel que un interés en... No, claro, ellos van a... No, y el documento plantea, por ejemplo, como yo les dije, hay ciertas cosas en el mundo que tenemos que guardar. Nosotros nos vamos a meter... lo que ellos están rechazando, por ejemplo, es acciones como la que lo están viendo también en Venezuela. Ellos están planteando acciones como la de invadir Irak y ocupar a todo Irak y tratar de construir un estado nuevo en Irak. Es un disparate, es una catástrofe. No podemos hacer eso, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Que es lo mismo que están aplicando en Venezuela. Ellos no han invadido Venezuela, ¿verdad? Como invadieron a Irak, ¿verdad? Ellos están bregando de otra manera. Pero eso no quiere decir que se retiren de todos esos territorios. Ellos dicen claramente el estrecho de Hormuz, que es un estrecho que usted sabe que está en el Mar Rojo, ¿verdad? No sé, no tengo un mapa aquí, pero
hay un estrecho que se llama el estrecho de Hormuz, está ahí frente a Yemen y al otro lado está Somalia, por ahí entran, por ahí pasan, ¿verdad? Montones de, 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 de buques, ¿verdad? Petroleros y no petroleros, es un punto importante de la logística internacional y los Estados Unidos plantea, eso tiene que quedar abierto a la navegación. Nosotros ahí vamos a intervenir. Si alguien viene y bloquea eso, nosotros vamos a intervenir, ¿verdad? No es que vamos a ocupar Somalia o vamos a ocupar Etiopía o qué cosa, pero ahí vamos a intervenir, ¿verdad? Esto no se puede tocar, ¿verdad? Y así ellos señalan otros puntos, ¿verdad? En Asia, en el sur el mar sur de China, etcétera. Dicen, estos lugares que son estratégicos no se pueden tocar, ¿verdad? Y nosotros vamos a intervenir de ser necesario, ¿verdad? Las protestas que hay en Irán, ¿verdad? Son bien interesantes. De nuevo, es un tema que yo creo que es bien importante para la izquierda, porque hay una parte considerable de la izquierda que abandona el análisis de clase, abandona el análisis revolucionario y cambia eso por el cálculo geopolítico, ¿verdad? Irán supuestamente es un gobierno progresista, porque como está enfrentado a los Estados Unidos, es un gobierno progresista. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyar el gobierno de Irán, ¿verdad? Mentira, el gobierno de Irán es un gobierno capitalista, fundamentalista, religioso, reaccionario y antiobrero. Nosotros no tenemos que defender nada en ese país, ¿verdad? Y lo que tiene la primera posición, cuando surge un movimiento de protesta en contra de ese gobierno reaccionario en Irán, pues rápido dicen, eso es la CIA que está tratando de tumbar el gobierno de Irán para favorecer a los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar con la gente que está luchando en contra de esa dictadura islámica, ¿verdad? Y como en todos los movimientos del mundo, van a haber gente progresista, gente reaccionaria, gente revolucionaria, de todo. Tenemos nosotros que ayudar a los revolucionarios. Pero como tú señalas, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo que es interesante por las peores razones, pero es interesante, ¿verdad? Porque la situación en Gaza es terrible, pero es un gran conflicto. La situación en Irán se complica cada vez más. La situación en Venezuela, la agresión de Estados Unidos a diferentes lugares, lo que pasó en Minnesota ayer ¿verdad? Y las consecuencias que va teniendo. ¿Verdad? Todas estas situaciones tenemos que monitorearlas y tratar de orientarnos dentro de todo ese mar turbulento, defendiendo posiciones, ¿verdad? Anticapitalistas, antiimperialistas y anticapitalistas de manera consistente. A los que llegaron al final, o pueden preguntar más, pero les señalo que nosotros aquí nos reunimos en estas charlas cada 2 semanas para discutir diferentes temas. Ahora mismo estamos terminando una serie sobre la historia del independentismo. Bueno, llegando a la última de la primera parte, que es el primer periodo de la invasión, después de la invasión americana, de 1900 a 1920, que vamos a hablar ahí de unos temas bien interesantes, de figuras del independentismo bastante olvidadas, que son fascinantes, como Matienzo Cintrón, Rafael López Landrón, etcétera. De esa época todo el mundo se acuerda de José de Diego, que era el más reaccionario y conservador de los independentistas, pero hay otros que eran unas figuras mucho más interesantes y progresistas que están en el olvido y vamos a hablar sobre ellas. Así que los invito para este jueves que viene, no, el otro de arriba, si quieren venir, pues pueden participar en esa discusión. ¿Ibas a preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Ajá. Dime. El más complicado que se ve, porque obviamente el aldeo y obviamente la intervención militar que han tenido pues, se ve grande. Pero en la reindustrialización, como que están fracasando, la política de tarifas no está, sí, no, es que está funcionando, está causando problemas, incluso muchas de ellas han tenido que retirarlas porque sí, no. como que esa parte del plan no. Y es un plan, no, sí, y es un plan eso es un proceso lento. O sea, tú no puedes construir. Una vez los capitalistas han establecido unas fábricas gigantescas en China, que son unas estructuras que pueden durar 20 años, maquinaria que
Tú no puedes simplemente echar eso al desperdicio, es decir, cerré la fábrica y abrí otra fábrica en Estados Unidos, ¿verdad? Además que construir la fábrica cuesta y toma bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, es un proceso bien complicado, es un proceso bien complicado. Hay diferentes análisis sobre eso. Hay analistas marxistas que plantean que la interrelación, la imbricación, el enlazamiento económico entre China y Estados Unidos ya es tan grande que hay un conflicto entre ellos, pero a la misma vez no pueden separarse unos de otros, ¿verdad? Es como a una gente usar una imagen como de unos hermanos siameses, ¿verdad? Que están pegados y que se odian uno al otro, ¿verdad? Y están peleando el uno con el otro, pero están pegados, no pueden, ¿verdad? No pueden separarse. Así que es una situación complicada y es un proyecto que toma mucho tiempo, ¿verdad? Y como repito, lo interesante para el análisis es que este regreso al proteccionismo, ¿verdad? La política de libre cambio, la política de que no haya protección, la política de que el capital se mueva libremente, la política de que haya competencia sin ninguna restricción, siempre favorece al más poderoso, ¿verdad? Cuando Inglaterra controlaba el mercado mundial, su política era el libre cambio, que mis productos puedan entrar en todos los lugares y que los otros productos puedan circular también. Lo cual quiere decir que los países más atrasados iban a comprar los productos industriales británicos, que eran los más avanzados y los más baratos, y iban a producir materias primas, ¿verdad? A través de esa libertad se le imponía a los países atrasados la producción de ciertas cosas para los países desarrollados, ¿verdad? Y el mercado mundial lo controlaba Inglaterra. Cuando surgen los Estados Unidos como gran poder industrial o Japón como gran poder industrial, pues ya ahora Inglaterra dice, espérate, ahora la libre competencia no es tan chévere porque ahora la libre competencia favorece a los productos americanos. Así que quizás sería bueno proteger, ¿verdad?, el mercado inglés de la competencia americana. Entonces, lo que ellos incluso lo plantean, la convicción de los líderes americanos en la década del 90 era libre comercio porque nosotros vamos a dominar el mundo, ¿verdad? Y lo que el mismo documento dice es que eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Ellos dijimos libre comercio, libre movimiento de capital, y resulta que lo que ahora tenemos es el monstruo chino al frente, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que ver cómo nos protegemos y cómo, ¿verdad? Ahí Trump implica un rechazo de un aspecto fundamental del neoliberalismo, ¿verdad? Él dice, nosotros no vamos a seguir compitiendo libremente porque no podemos, vamos a proteger nuestra industria y vamos a tratar de regrese nuestra industria para acá. Si los PNP que gobiernan en Puerto Rico tuvieran dos dedos de frente, se insertarían en los que sí podrían insertarse, no somos nosotros los independentistas, son los PNP. O sea, porque los PNP podrían decirle tranquilamente a Trump, tu política es traer de vuelta industrias de China y de otros lugares a los Estados Unidos. Perfecto. Aquí está Puerto Rico. Aquí tenemos salarios más bajos que en Estados Unidos, tenemos exención contributiva, ¿verdad? Y Puerto Rico debe ser una pieza fundamental en el reshoring de las industrias de otros lugares que se establezcan en Puerto Rico, ¿verdad? Y tratar de enchufar ¿verdad?, su proyecto estadista en el proyecto de reshoring de Trump, ¿verdad? Quizá me están oyendo y cojan, ¿verdad? Me roben las ideas, ¿verdad? Pero el planteamiento es que evidentemente ese no es el proyecto nuestro, ¿verdad? No tengo que decirlo. Ajá. Mi pregunta se puede decir todo el parágrafo de cómo este plan, más o menos, de volver a esperar la influencia entre grandes imperios, podría estar en contradicción con el dólar como moneda global, por ejemplo, y Sí. haciendo eso en la base del poder económico de Estados Unidos desde Sí. Sanders, si esto podría entrar en contradicción con eso y qué tipo de consecuencias se pueden ver. Sí, bueno, yo no soy un experto en ese tema. Te puedo recomendar un autor que ha trabajado esto como Eric Toussaint, pero después puedo mandar por la lista que tenemos. Los que se quieran apuntar, tenemos con una WhatsApp de esta serie que repartimos documentos y
le mandamos notificación de las actividades, etcétera. Ustedes saben que la revolución va a ser con WhatsApp, eso es así. Es interesante que por lo menos hasta ahora, por ejemplo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, China, por ejemplo, y los BRICS, los famosos BRICS, aceptan el dólar, ¿verdad? Ellos no están en la campaña de desmantelar el dólar como la divisa internacional, ¿verdad? Y en parte porque ser la divisa internacional trae también problemas, ¿verdad? Trae también consecuencias complicadas, ¿verdad? De tu propia política. El no ser la divisa te permite cierta flexibilidad de que de otro modo no tendría. Pero por lo menos por ahora, ¿verdad? Lo que yo he leído, ¿verdad? Es que no debemos esperar que vaya a haber mucho cambio en eso, ¿verdad? Los Estados Unidos tiene el dólar y tiene el aparato militar, ¿verdad? Ese es otro elemento que debemos recordar cuando hablamos de los diferentes imperialismos, que son cambiantes y son distintos, ¿verdad? Hay imperialismos que son muy fuertes económicamente y débiles militarmente, ¿verdad? Alemania o Europa, ¿verdad? Todavía tiene con todo lo que haya declinado, tiene una gran potencia económica, pero militarmente no tiene una gran fuerza, ¿verdad? Alemania, por ejemplo, tiene su ejército y todo lo demás, pero nada comparable con los Estados Unidos. Lo mismo con Japón, ¿verdad? Hay otros que son grandes poderes militares, pero que son más débiles en este momento económicamente, como los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen un poderío militar que es una cosa fuera de proporción, ¿verdad? Con cualquier otro imperialismo. De hecho, Trump acaba de decir que quiere aumentar el gasto militar de Estados Unidos de 1 trillón a 1,5 trillones, ¿verdad? O sea, una cosa descomunal. A la misma vez que acaba, dicho sea de paso, de ayer retiró a los Estados Unidos de todo un montón de instituciones internacionales y de la ONU y demás, que corresponde, ¿verdad?, a la política que hemos dicho. ¿Te iba a decir algo? Estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo de manufactured consent y lo de la hegemonía cultural de Gramsci, que yo creo que él era el que había propuesto esa teoría como tal, de que al tener una cultura o un estado con la misma opinión, pues vas creando esa hegemonía. Sí, el concepto de hegemonía, eso podríamos dar una charla, ¿verdad?, completa sobre ese tema. El concepto de hegemonía viene inicialmente de Lenin y de la corriente socialista rusa, planteada en términos de que la primera formulación es en términos de que los trabajadores, el movimiento obrero, para triunfar en Rusia, el movimiento obrero era minoritario, Rusia la gran mayoría era campesina, tenía que lograr atraer, ¿verdad?, lograr el apoyo del campesinado, ¿verdad?, y que debía lograr hegemonía sobre el campesinado. Ese era el concepto, ¿verdad?, que el campesinado viera al movimiento obrero como una fuerza que los representaba y que representaba sus intereses, ¿verdad? Luego Gramsci, este marxista italiano, va a desarrollar el concepto, ¿verdad?, en otra dirección, para referirse más bien a la capacidad que tengan las clases gobernantes de lograr el consentimiento de los gobernados, ¿verdad? De que los gobernados, los estados burgueses más estables son los estados en los que la burguesía logra cierta hegemonía, ¿verdad? Los Estados Unidos históricamente, la burguesía norteamericana, la clase capitalista norteamericana, en muchos sectores, no todos, ha logrado una considerable hegemonía, ¿verdad? Que la gente se siente representada por el gobierno, que la gente considera que es un gobierno democrático, etcétera, etcétera. En la medida que la gente pierde esa noción, ¿verdad?, pues la cosa se complica, ¿verdad? Pero lo interesante de Trump, ¿verdad?, es que en muchos sentidos pierde interés en eso, ¿verdad? Por lo menos
generalizadamente. Quizá él quiere lograr el consentimiento y el apoyo de ciertos sectores, ¿verdad? Los blancos, conservadores, etcétera, en Estados Unidos, ¿verdad? La composición de MAGA que ustedes conocen, ¿verdad? Pues él quiere, él le habla a esa gente y esa gente quiere el consentimiento, ¿verdad? Pero le habla a esa gente de una manera tal que pierde, ¿verdad?, toda legitimidad con otra gente, ¿verdad? No sé si está claro lo que estoy diciendo. El discurso, una figura como Obama, por ejemplo, o el mismo Biden, ¿verdad? O cualquiera de estos presidentes, tratan de lograr, ¿verdad?, el apoyo, la hegemonía en los Estados Unidos. Y dicen, el Estados Unidos es un país amplio, es un país diverso, es un país que reconoce diferentes culturas, es un país que hemos acogido, ¿verdad?, a la gente de otros lugares, ¿verdad? Y presentan una visión muy atractiva de los Estados Unidos, en la cual quieren que todo el mundo que vive en Estados Unidos se sienta representado, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Verdad? El inmigrante que llegó ayer y llegó de Somalia se siente representado. Los Estados Unidos es un país diverso, amplio, reconoce los derechos de todo el mundo, está en contra de la discriminación, esto es un país tremendo, ¿verdad? Pero Trump no habla así. Trump dice, la gente de Somalia son basura, así lo dijo, ¿verdad? Esa gente de Somalia son basura, ¿verdad? Son la gente más fea del mundo, ¿verdad? Aparte de que es un lenguaje fascista, hablar de una gente como basura, ¿verdad? Porque ¿qué hace uno con la basura? La bota, la quema, ¿verdad? Dice que esta gente es basura, ¿verdad? Pero cuando Trump dice que esta gente es basura, ahí está perdiendo a mucha gente en Estados Unidos. Porque hay muchísima gente en Estados Unidos, no solo los somalíes, que van a decir, pero Dios mío, ¿cómo es posible que, ¿verdad?, que un individuo diga una cosa de esta naturaleza, de esta barbaridad? ¿Verdad? Y ¿verdad?, lo interesante o ¿verdad?, lo horrible, pero la realidad de la política de Trump es que no le importa. ¿Verdad? No le importa, le está diciendo ustedes, todos ustedes liberales que creen en la igualdad y los derechos y que no se puede insultar a un pueblo, me importa un pepino, esa gente son basura. Y ustedes, si no me quieren apoyar, no me apoyen, porque ustedes son basura también. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, hegemonía no es lo que quiere, ¿verdad? Estamos bregando con una, ¿verdad?, con una figura política tremendamente, uno no sabe ni cómo describirla, monstruosa. ¿Cuál es el propósito de él marginar básicamente como que ciertas poblaciones y ciertas razas? Bueno, yo creo que él es una variante de la dinámica del fascismo, neofascismo, prefascismo, semifascismo, el nombre que queramos poner, la extrema derecha, ¿verdad? Y que la fórmula es sencilla, ¿verdad? El capitalismo genera, y el neoliberalismo más todavía, genera consecuencias terribles. La gente pierde su casa, la gente pierde su empleo, la gente pierde su casa, la gente pierde sus ahorros, la gente tiene jubilación que es una basura o que no existe. La gente, ¿verdad?, está furiosa por toda la situación económica que viven, ¿verdad? La gente está furiosa con todo lo que está pasando alrededor suyo. Y lo que hacen los movimientos de derecha es decir, claro que tú estás mal, claro que perdiste la casa, claro que perdiste el empleo, claro que los hospitales se están deteriorando, claro que las escuelas no sirven. La culpa es de los inmigrantes, la culpa es de los negros, la culpa es de los gays, la culpa es de las mujeres que tienen demasiados derechos, ¿verdad? Y dirigir el descontento de la gente en contra de los sectores históricamente discriminados o marginados de la clase trabajadora, para que no culpen al culpable, que es el capitalismo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que? Cuando la primera elección de Trump, yo me acuerdo que yo varias veces, o muchas veces, cuando yo fui candidato del PPT, yo explicaba eso en los noticieros y en los debates, planteando, en última instancia, es muy parecida la política, o en un nivel, la política de Trump. Era el momento en que Trump estaba subiendo y por otro lado en las primarias estaba subiendo cada vez más Sanders, ¿verdad? Y eso era como un poco contradictorio, ¿verdad? Porque son, ¿verdad?, los opuestos. Y yo decía, no es tan contradictorio, porque es que los dos tienen
una parte es el mismo mensaje. Usted perdió el empleo, lo dicen los dos. Usted está empobrecido, los hospitales no sirven, las escuelas están deteriorándose, usted está cada vez peor. Hasta ahí. Y la gente pone el oído porque esa es la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que Trump dice, todo eso es culpa de los mexicanos, y es culpa de los latinos, y es culpa de los negros, y es culpa de todas estas cosas terribles, es culpa de las feministas. Sanders le dice, tú te estás jodido, pero la culpa no es de ninguna de esta gente, la culpa es de Wall Street, la culpa es de los billonarios. Y tenemos que unirnos todos, ¿verdad? Trabajadores, negros, mexicanos y todos los demás en contra del enemigo real. Pero el mecanismo básico del fascismo siempre ha sido eso, ¿verdad? ¿Cómo sube al poder Hitler? Hay una crisis económica, hay un desmadre de todo tipo, desempleo, pobreza, inestabilidad. Culpa de los judíos, ¿verdad? Culpa de los judíos. No es el capitalismo, son los judíos, ¿verdad? Y a Trump ahora, pues, es los inmigrantes, los musulmanes, etcétera, etcétera. Esa es ¿verdad? La estrategia de la extrema derecha, fascista, neofascista o la que sea, ¿verdad? Clásica. Y es la manera de crear, ¿verdad? Un movimiento que te lleve al gobierno para atacar a esos sectores y para defender los intereses, ¿verdad? de la burguesía, ¿verdad? Que es lo que hace Trump, ¿verdad? Trump hace campaña diciendo que va a defender al trabajador, que va a defender a los pobres, que va a limpiar el pantano de la corrupción en Washington, pero él lo que hace es defender el pantano de la corrupción en Washington, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer a nombre de... entonces, él hace eso, pues, astutamente, ¿verdad? Porque dice, usted está mal y está mal porque en Washington gobierna Obama y gobierna Biden, y esta gente lo que ha hecho es privilegiar a los gays, privilegiar a las mujeres, privilegiar a los inmigrantes, privilegiar a etcétera, etcétera, y por eso que usted está como está, ¿verdad? Y entonces esa, ¿verdad? Es como dije, la estrategia clásica de la extrema derecha de culpabilizar a unos sectores oprimidos de las consecuencias del capitalismo. Nosotros, por lo tanto, tenemos que siempre estar ilustrando a la gente, ¿verdad?, de cuál es el verdadero enemigo. En Puerto Rico, felizmente, ese discurso no ha aprendido, incluso un poco dentro del Proyecto Dignidad, ¿verdad?, que siempre están hablando en contra de las mujeres y los gays, pero, por ejemplo, fíjense que el tema de los inmigrantes aquí nunca no ha cogido fuerza popular, ¿verdad? Ahí está por ahí arrestando gente, ¿verdad? Pero usted realmente no oye, por lo menos quizás se oye, yo no lo he oído, pero, ¿verdad? Pero usted no oye ni figuras políticas, ni comentaristas que estén diciendo el problema de Puerto Rico son los dominicanos, o en Puerto Rico no hay empleo porque es culpa de los dominicanos, ese tipo de sentimiento anti-inmigrante, ¿verdad? Aquí felizmente no ha aprendido como sí ha aprendido, ¿verdad?, en otros lugares.